canal. Semana complicada. Javier, yo estoy muy triste, estoy apenado con la situación que estamos viviendo en esta semana. Evidentemente, ni culpa de Javi ni culpa de Rubén, pero que evidentemente me apena, ¿no?, por la situación que vive el club, porque realmente, Javi, si lo piensas, el Madrid no está en un mal momento. Quiero decir, va primero en Liga, saca 3 puntos al FC Barcelona, le ganó el Clásico al Barcelona y en Champions está en los 8 primeros, cosa que el año pasado, por ejemplo, en estas alturas no se estaba. Sí. Quizás para mí esto acrecienta el problema, porque no es que estás en un mal momento y todo parece ir mal, sino que cuando las cosas más o menos están colocadas, se generan todos este tipo de problemas. No sé si tú te parece más peligrosa la situación por esto mismo. Bueno, es el Madrid también, que genera un debate alrededor suyo siempre exagerado, ¿no? Histriónico. Pero, a ver, estamos donde teníamos que estar. En plan positivo, quiero decir. Yo también creo que incluso a nivel de juego, incluso esos problemas que están surgiendo, o a nivel de encaje de algunas figuras, o de la aceptación o de integración de jugadores en el sistema que quiere imponer Xabi Alonso, que parece ser que empezó muy bien, con las ideas muy claras, que ha ido como hacia atrás, ¿no?, en algunos aspectos del juego. Bueno, pues todo esto forma parte de un proceso. Es que quizás el problema, yo lo he vivido, soy de Barcelona y yo lo he vivido aquí, y es que hace falta, para todo hace falta tiempo ahora, porque se ha acabado una generación inigualable de jugadores en el Real Madrid, de un equipo que lo ha ganado todo, y hay que construirlo todo. Es imposible que esto se consiga en un año. Es imposible. Se tardó 5 años en ganar Cristiano Ronaldo la primera Copa de Europa. Y necesitas tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que es que, como lo he vivido en Barcelona cuando se acabó ese Barça, bueno, que ganó tanto, y la resistencia a asumir por parte de la afición de aquí que eso se había acabado, y ahora la afición de Madrid le va a costar mucho más, porque estamos acostumbrados a ganar mucho más. Y nos va a costar aceptar que ahora, pues para volver ojalá lo consigamos dentro de 5 años, volver allí, pero tardarás 4 o 5 años para poder volver a vivir, si lo conseguimos, que digo, no sería lo normal, pero ojalá, pues tardaremos tiempo. Si es que no, son procesos que se han de dar y todo requiere tiempo. También el encaje de un entrenador con una plantilla nueva que ha de jugar algo a lo que nunca se ha jugado en este club. Bueno, lo que está claro es que estoy de acuerdo contigo, es que el Madrid es diferente al resto de clubes. Sí. Yo siempre he dicho que el único club que cuando gana una Champions piensa en la siguiente es el Real Madrid. En la celebración ya está pensando en el siguiente número, ¿no? Ganó la 15ª y está pensando en la 16ª. Y esto quizás, como bien has explicado tú, genera todo esto. No más allá, también lo que has explicado es que el Real Madrid viene de una época en donde ha ganado muchas, sobre todo Champions, que es lo que más valora el madridismo, porque el Madrid da como por sentada la Liga, ¿no? Si no ganas la Liga es año malo porque es algo que tienes que ganar, ¿no? Pero la Champions es verdad que es ese trofeo que, si lo consigues, evidentemente completa una plantilla en gente dioses, ¿no? Porque de alguna manera no mucha gente gana ese trofeo. El tema de este año es que yo ya lo dije al principio, Javi, es que el cambio, o sea, la apuesta que hacía el Madrid en Xabi Alonso era una apuesta grande. Y me explicaba porque es un entrenador que no es del mismo corte que los últimos. Pero yo ya no hablo de gestor o no gestor. Yo hablo del corte entrenador. Un chico que no lleva muchísimo tiempo en el fútbol, en el fútbol de alta, bueno, de esto, lo único entrenador es Bayer Leverkusen, así como un grandísimo equipo o un gran equipo, y que venía más con unos dejes de que había unas ideas preestablecidas en la plantilla que normalmente el que llegaba las cumplía, ¿no? Normalmente el que venía solía llevar la misma línea. Digo que Zidane y Ancelotti eran muy parecidos en muchas cosas, ¿no? En esas cosas. ¿Qué pasa? Que llega Xabi Alonso, que es un hombre que es mucho más intervencionista, que él mismo yo creo que detectó mucho durante mucho tiempo que había cosas en Madrid que no estaban bien. Y yo sí que es cierto, que yo lo comenté el directo pasado el lunes, que a mí hace un par de meses sí me dijeron algo parecido a que a ciertos jugadores les estaba complicándose, o sea, les estaba costando entender ciertas ideas en los entrenamientos de Xabi Alonso. Yo es cierto que nunca me dijeron que hubiera una brecha entre Xabi Alonso y la plantilla, que tampoco creo que exista una grandísima brecha, simplemente que siempre he explicado que los jugadores son seres humanos que viven muchas veces por encima del bien y el mal, por su posición en la sociedad, por la manera en la que le trata a la gente, y que a veces equivocan el tiro.
¿qué crees que es lo que le está pasando a esta plantilla? ¿Tú qué detectas en esta plantilla? Porque entiendo que también son diferentes personalidades dentro de cada plantilla. ¿Tú qué detectas que le pasa? Claro, también son distintos tipos de jugadores, por lo tanto las relaciones también serán diferentes. A ver, es complicado. Yo creo que sí que hay un cierto grupo de jugadores, sobre todo los que han vivido con yo los llamo los jerarcas, a los que han ganado 6 Copas de Europa, ¿no? Con ese grupo de jerarcas, los que convivieron con ellos y ganaron pues 1, 2 Copas de Europa, pues a estos entiendo que les cuesta aún más, porque claro, has convivido con personas que eran un sistema. Por ejemplo, Kroos, Benzema, sobre todo estos dos jugadores, también podría decir Modric, pero sobre todo Kroos y Benzema, era un jugador sistema, era un jugador que ya ponían el sistema ellos creaban el juego. Añade a esos tres, añade a Marcelo y ya tienes el sistema hecho. O sea, no hace falta que nadie intervenga nada, prácticamente en la creación del juego. Eso por un lado. Entonces, el jugador, claro, ahora le pones vídeos, porque es que no tienes a nadie que sea un jugador sistema, no tienes un jugador que sea capaz de articular el juego, de estructurar el juego del equipo por sí solo. No lo hay. Posiblemente no lo haya ni fuera de Real Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que aplicar una táctica, un rigor táctico, pero como pasó en otras épocas, Mourinho hacía esto. Entonces, tuvieron que aplicar un rigor táctico y aplicarse a ello y hacerlo pues en arreglo a lo que te diga el entrenador. Entiendo que haya jugadores que forman parte del grupo que vivieron aquello, que se resistan a entender que ahora tienen que hacer esto cuando ellos han ganado ya 2 Champions sin hacerlo. Pero claro, es que ya no tienes a esos jugadores que te permitían eso. También hay una serie de jugadores que también eran jerarcas y que sin el balón te daban algo que en esta plantilla no hay. Vale, cuando tú no tienes el balón y lo tiene el rival, antes tenías a Casemiro, tenías a Ramos, tenías a Pepe o a Varane, tenías a un Carvajal que ya no es el Carvajal de antes. Entonces, no era lo mismo. No era lo mismo. Tú podías correr 3 veces, 4 y a la quinta decir, bueno, pues no corro, o a la sexta y a la séptima, porque sabías que tus espaldas estaban bien cubiertas. Ahora no. Por lo tanto, no solo tienes que ver vídeos, es que tienes que trabajar muchísimo más, porque es que, insisto, esos jugadores no existen ni en el Madrid, posiblemente ni fuera del Madrid. Ves el PSG, ves al Bayern, ves al Arsenal, ¿qué hacen? Correr como bestias y tener un rigor táctico bestial. Y son los mejores equipos del mundo. Y eso es lo que tienen que hacer estos jugadores, que entiendo que es normal que les cueste. Yo no les llamo niñatos, o sea, no. Si entiendo que hayan resistencias. Más siendo el Madrid por aquel endiosamiento que tienen algunos jugadores del Madrid. Pero entiendo la resistencia, aunque también digo, es labor del entrenador ser seductor y conseguir que eso que convencer al jugador de que lo que le está contando le va a llevar al éxito. ¿Vale? También hay que saber hacer eso. Claro, es que quizás eso es lo más complicado, a mi parecer. Pero bueno. Claro. ¿Cómo crees que está viviendo ahora mismo Xabi Alonso todo lo que está ocurriendo? No sé si tienes parte de información, no sé si tú de este tipo. No, mira, información, pero dije una cosa y casi me matan, me están aquí medio Twitter cargando porque dije eso. Y bueno, además, eso pasa siempre, cuando das una opinión. Sí, lo asumo. ¿Qué te voy a contar a ti? Pero que no es una información mía, es información. Yo siempre lo digo, en mi canal no doy información porque es que no la tengo. Yo no tengo fuentes, sí que tengo amigos que sí que son eso que se llaman insiders, ¿no? Pues bueno, pues tengo 3, 4 amigos que lo son, entonces por ellos, pero casualmente es una información que la tienen todos, ¿vale? Y es que tras el partido del Oviedo y tras el partido clásico, Vinicius dice que si sigues a Alonso, él no renueva. Eso lo dice él. Pero añado que es un calentón, si yo a eso no le doy importancia. Yo le doy más importancia a lo que estábamos hablando hasta ahora, que es un grupo que, es que no te sigo, porque eso le pasó a Benítez, que no le seguían. Entonces, es que Xabi Alonso consiga enamorar a los jugadores de Real Madrid, que a un grupo sí los está enamorando, a los Mbappé, a los Tchouaméni, a los Güler, a los Militao, sí los está enamorando, pero hay otro grupo que le está costando más. Bueno, pues tendrá que conseguirlo, como sea. Eso por un lado. Y luego tenemos ese asunto Vinicius, que para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, y el año pasado, hace una temporada fue el mejor, que me parece que es un chaval que no es para nada lo que se dice y que tiene un corazón enorme. También creo que hay unas representantes y una agencia de representación, la actual, que le están poniendo la cabeza así. Y un entorno también, en general. También entonces, que tiene mucho ruido exterior y que le están centrando mucho el foco en, mira, este de aquí que ha llegado ahora y ya te ha quitado el sitio, que es la estrella, que gana más que tú, que tal y cual, y le están inflando la cabeza. Entonces, a partir de ahí, que a él le esté costando más entender
y asumir lo que le pide Xavi, que está siendo muy riguroso con él, ahí hay que decirlo. Muy riguroso en el sentido de que no ves que lo haga con Bellingham, por ejemplo. O que cambio que pone, que es Rodrigo, rinda más que Vinicius, que nunca rinde más. Entonces, pero bueno, entiendo que ahí hay un conflicto, pero que es resoluble, pero que, bueno, está ahí. ¿No? Negarlo es absurdo. Si no es porque... a mí me parece absurdo negar que existe también hay un tema, ¿no? Con Vinicius y que al entrenador le está costando conseguir, bueno, que él acepte de buen grado todo lo que le está pidiendo. Javi, ahora volvemos si quieres al tema del vestuario de la plantilla y demás. Con el tema de Vinicius yo quería darte una reflexión que yo tenía. A mí mi sensación es que a Xavi no le gusta Vinicius, pero no le gusta Vinicius como jugador, sino que ya tiene a Mbappé arriba y que a lo mejor no necesita de un Vinicius que es parecido a monopolizar el juego como hace Mbappé, ¿no? Que quizás si él no tuviera Mbappé, su Mbappé sería Vinicius en este caso, o porque a lo mejor en ese extremo izquierdo necesita un trabajo que entiendo que Vinicius, con todos los esfuerzos que hace en ataque, a lo mejor se ahorra esfuerzos defensivos. Porque es verdad que hay mucha gente que yo puedo entender que le pide mucho y le exige mucho a Vinicius en lo defensivo, pero claro, Vinicius tampoco es otro jugador en lo ofensivo. Hay muchos otros jugadores que les cuesta mucho atacar, como ataca Vinicius, porque Vinicius en eso es único, y quizás, oye, pues deja un poco la espalda. Quizás es el problema que tiene dos mega estrellas de un perfil, entiéndeme, parecido, y que a lo mejor no es que no le guste Vinicius, sino que en la banda izquierda necesita otro perfil de jugador. Yo no niego, o sea, yo no sé, no lo sé, no sé si a Xabi Alonso le gusta o no como jugador Vinicius, no lo sé. Sí que me parece, uno, que Vinicius comenzó la temporada tal cual la acabó la anterior, es decir, mal, jugando mal, a un nivel bajo de fútbol, que la ha aumentado paulatinamente, que hombre, que algo de culpa, o sea, algo de mérito tendrá también en eso Xabi Alonso, digo yo. Si, no, es que eso no, es que ese es Vinicius, sí, pues la temporada pasada no era así. Es decir, lo ha recuperado en cierta medida, no está en su top, pero lo ha recuperado. Y pienso, yo es que no veo tan mal a Vinicius con Mbappé. Es una cuestión que yo veo que mucha gente dice que son incompatibles. No, yo tampoco. Yo digo en el ideario de Xabi Alonso como equipo, como conjunto a la hora de atacar y defender. A eso me refiero más. Sí, el problema es el global. Porque yo sí que veo que cuando Vinicius coge el balón, fíjate, veo que se entiende poco con carreras. Quizá porque Vinicius nunca ha jugado con el lateral, porque Mendy, que era su lateral, era defensivo y pues no le pasaba el balón. Y a veces ves a carreras que sube y no le acompaña, ¿vale? Pero bueno, lo que hace Vinicius cuando recibe el balón es buscar a Mbappé. Y cada vez que la recibe Vinicius, Mbappé ya está ahí para o a darle apoyo o bien tirar para atrás para arrastrarle defensas y que él tenga espacio para atacar ese espacio, para jugar un 1 contra 1. Es decir, pero se entienden muy bien. Y las cifras de los dos están siendo muy buenas, tanto del uno como del otro. ¿Qué es lo que falta? Falta que alguien remate, que yo entiendo que es Jude Bellingham, el que tiene que aparecer por detrás desde el centro e incorporarse al remate, porque este sí que es un rematador, tanto de cabeza como de pie. Lo han comparado con Raúl, me parece que está bien tirada, pero es un llegador. Bien, ¿qué pasa? Entonces, claro, es que el sudoku es complicado, porque dices, claro, sí, pero si tú quitas a Jude Bellingham de la parte de abajo, sí. ¿Quién juega abajo? Tiene que jugar abajo, como en Vallecas, Arda Güler. Claro, es que Arda Güler es muy bueno, sobre todo en el último tercio. Y es el que mejor se entiende con Kylian. El otro día en Vallecas se ha criticado mucho a Mbappé. Yo he visto 5 o 6 ocasiones en las que Kylian está desmarcado entre el espacio lateral central o entre centrales, perfilado de lado para recibir el pase con suficiente estancia para que le metan el pase, y Jude no está lo suficientemente despierto como para dárselo. Si es Arda, Kylian se va con 2 goles o 3 el otro día en Vallecas. Pero, claro, tú tenías a Arda detrás, porque es que no hay nadie, sino que dejas a Tchouaméni, que no estaba el otro día, pero que dejas a un centrocampista solo. Lo puedes dejar si es un centrocampista de una jerarquía enorme, que no lo tenemos. Sí. Entonces, claro, te van faltando cosas. Para mí falta eso y falta que alguien se proyecte desde la banda derecha, es decir, que no solo cargue el área Bellingham, sino que cuando Vinicius y Mbappé actúan por la izquierda, Bellingham y el de la derecha entren para rematar. Yo explicaba el otro día eso, decía que para mí uno de los grandes del Real Madrid es el tema de la banda derecha. No ha conseguido cuajar ninguno porque el tiempo que estuvo Mastantuono, que ahora está lesionado, que yo creo que evidentemente al chico no se le puede exigir con 18 años y 2 meses en Madrid que de repente juegue como Los Ángeles, entiendo que es una cuestión de adaptación. Yo ya creo que aquí sí es verdad que peco de que no me gusta, pero lo de Rodrigo yo ya para mí es absolutamente incalificable. Yo no puedo entender que este señor quite minutos a otras personas en la plantilla. Y luego creo que
no le está funcionando a Brahim. Y de alguna manera el no ser incisivos o no ser peligrosos por esa banda derecha hace que Vinicius tenga más problemas, porque claro, las defensas defienden mucho más volcadas en esa banda de Vinicius para defenderle, ¿no? Pero fuera de eso evidentemente es debe de entrenador, que como bien has explicado tú antes, los entrenadores necesitan tiempo. Tú no puedes venir a un equipo y decir que todo sea bien y todo se juegue bien, porque sería mentira. Yo siempre digo que todo eso sería mentira. Si tú ves muchos proyectos, por ejemplo, Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, la primera temporada de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain no es buena. Es una temporada mala. Que es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final el Madrid no es un cualquier equipo y se exige. Pero creo que si tú lo miras con perspectiva y ves el equipo y cómo están los datos y cómo está funcionando, el equipo está bien. Pero claro, el problema es todo esto que estamos hablando, todo lo que se está generando. ¿Cómo crees que puede acabar esto? Evidentemente no somos futurólogos, Javi, pero ¿tú cómo crees que va a acabar? Y sobre todo, ¿crees que el club va a entrar de alguna manera en esto? ¿Algo va a decir? Porque al final las últimas palabras de lo que vaya a suceder, si finalmente en algún momento se tiene que marchar Xabi Alonso, o si en algún momento pone a vender a un jugador, o si deciden no renovar a Vinicius, o si deciden no sé qué, eso va a ser decisión del club. ¿Cómo crees que va a actuar el club en consonancia a todo lo que está pasando ahora mismo? A ver, voy a hacer una novedad, pero lo que va a decir esto va a ser los resultados. Es decir, va a ser el de siempre, ¿no? En Madrid siempre son los resultados los que deciden. Entonces, yo creo que el equipo de Xabi Alonso es el favorito para ganar la Liga. Lo creo firmemente, ¿vale? Porque creo que el Barcelona más ha bajado el nivel. Defensivamente estamos viendo que son unas madres y que están teniendo problemas casi en cada partido. Entonces, yo creo que el Madrid de Xabi Alonso sigue siendo el gran favorito. Claro, todo depende mucho de lo que hablábamos, de que consiga primero que falta estructurar el equipo. Yo creo que no hemos visto todavía el que Xavi pretende que sea el 11 titular, no lo hemos visto ni una vez. No hemos visto a Trent Alexander, que es uno de los mejores laterales derechos que ha habido en Europa en los últimos años. No lo hemos visto todavía. Lo hemos visto debutar, pero no consolidarse en la lateral, lo cual presumes que subirá a Fede Valverde a la banda derecha y por tanto ya por fin habrá alguien ahí, en esa banda derecha. Falta que se articule bien ese sistema de Jude y Arda y ya estaría si están todos sanos. Quiero decir, ese sería el 11, ¿no? Pero no lo hemos visto realmente todavía. Quizás con ese 11 las cosas empiezan a funcionar mucho mejor y se van consolidando, bueno, van ganando confianza, igual pues esas tiranteces entre Vinicius que si me cambian no me deja, tal igual pues se le pasan, porque hay que decir que Vinicius pues es muy polvorilla, se enciende pero luego se apaga, es decir, que se calma, entonces igual esto cambia y es un proceso que ya está. Yo comento, si viviésemos en la época de Mourinho con las actuales redes sociales, lo despellejan vivo a estas alturas. Lo despellejan vivo, porque es que la gente se ha olvidado. Pero el primer año de Mourinho, los comienzos fueron bastante peores que ahora. Bastante peores. Y sin embargo terminamos jugando muy bien al final de temporada, ganando una Copa del Rey, y al año siguiente es la Liga de los récords de puntos, récord de goles y récord de juego. Era una pasada. Pero como dices tú con Luis Enrique, es que hace falta tiempo. Entonces yo espero que el club tenga paciencia, que los jugadores vayan arrimando el hombro y van entendiendo que bueno, que cada uno también empieza la Copa, que eso es importante para que se activen más jugadores, que tengan más minutos. Eso es verdad. Y entonces, bueno, pues hay que confiar. Lo peor que te puede pasar es que, pues bueno, pues que eso no pase y que al final, pues a final de temporada, pues el club diga, bueno, no se ha ganado nada, ya sabemos, la ley implacable en el Madrid, cuando no ganas nada, a no ser que vengas de una Champions anteriormente, pues cambio relevo en el banquillo. Pero yo creo que eso no va a pasar. Pero eso al final sería una victoria de alguna manera ponemos evidentemente en esa duda, ¿no? De ese conjunto de jugadores que a lo mejor no están contentos, ¿no? Con la situación de Xabi Alonso, que por cierto, yo siempre diré que me hace mucha gracia y esta es mi opinión. Mi opinión es que no puede ser que un grupo de jugadores que el año pasado hizo lo que hizo durante la temporada, que fue, no voy a decir la palabra arrastrarse, pero sí por lo menos no llevar el escudo como se merece. Y evidentemente no los voy a matar porque son gente que también nos ha dado muchas alegrías y muchas victorias, ¿no? En el pasado. Pero sí es verdad que el año pasado no hicieron una buena temporada. No creo que esas personas puedan de alguna manera exigir al club a través de este cama, ¿no? Que se suele decir, que se cambie de entrenador. Creo que quizás son los primeros que deberían, decir, venga quien venga, vamos a intentar luchar para que todo esto salga de la mejor manera, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que los jugadores deberían a veces tener los pies en la tierra y decir, oye,
¿Yo cómo me comporté el año pasado? ¿Estuve en mi nivel? No. ¿No ganamos nada? Es verdad. ¿Dimos incluso mucha pena durante mucho tiempo de la temporada? Sí, pues oye, arrimamos los machos. Por mucho que me guste más ver un vídeo, no ver un vídeo, que me coloquen que me dividan el campo en varias zonas porque este señor así quiere entrenar y tal y cual, pues oye, es lo que hay. Más que nada porque además son futbolistas. Que no digo que la profesión de futbolista no tenga sus mierdas, pero mierdas tiene el que se levanta a las 6 de la mañana para traer un plato de comida a su mesa. Eso es. Si es que no hay otra, quiero decir, o es Xavi, pero es que si no será otro, pero va a ser otro que les va a pedir lo mismo que Xavi, les va a poner vídeos, les va a explicar, oye, tenemos que jugar de una forma determinada, no con esa libertad que lo explicaba Bellingham en una entrevista a un canal inglés en Champions, decía, no, nos da libertad, en el último tercio podemos hacer lo que queramos, ya no va a ser eso, entonces tú vas a tener que jugar de una forma mucho más estructurada, un sistema táctico más rígido, o sea, no más rígido, más establecido, no con tanta libertad, y vas a tener que correr lo que no has corrido en tu vida, porque es que hasta ahora podías, pero es que ahora ya no puedes. Entonces, o cambias, si viene un entrenador nuevo, va a pedirte lo mismo, porque la única opción entonces, la única que te queda es cambiar de jugadores. Sí. Es que no queda otra. Claro. Entonces, lo que no va a venir es un entrenador como Ancelotti y obrar milagros, porque Ancelotti no es que obrase milagros, o Zidane, es que tenía una plantilla descomunal, que ahora no existe. Entonces, eso es lo que tienen que entender, que no se pueden hacer milagros, que todos los equipos del mundo, hemos visto, pues ya digo, al PSG, al Barça de Flick, al Bayern, al Arsenal, a todos, al City ahora, corren como balas, pero es que no hay otra. Uh-huh. No, y que el fútbol va cambiando y que es así, y que los equipos mejoran y que tú tienes que no te puedes dormir en los laureles, como yo pienso que le está pasando a esta plantilla. También te quería preguntar por una cosa, Javi, que está pasando últimamente y que a mí me da mucha pena. Evidentemente yo no voy a repartir carnet madridistas a nadie, evidentemente cada uno que escoja el que quiere como él quiera, pero sí que es verdad que me da la sensación de que estaba detectando, tú por ejemplo, que también es una persona que vive que tiene uso de redes sociales, ¿no? Y que puede tocar no solo el aficionado madridista del Santiago Bernabéu, en este caso, sino también el de las redes sociales, ¿no? El que escribe. Estoy detectando que cada vez hay un grupo, un sector que va creciendo, que es un sector de aficionados que son más de un jugador que del propio club. No sé si te lo estás notando. Y que además utilizan, para defender a un jugador, utilizan dardos a otros jugadores. No sé a ti si te está pareciendo que este grupo está creciendo. Y segundo, te iba a preguntar, ¿por qué crees que está pasando esto en un club como el Real Madrid, que si algo ha demostrado siempre es que el escudo está por encima de todo? Sí, el escudo ha estado por encima de todo, pero hay que decir que el Madrid es el club más individualista que hay en el mundo, es decir, por eso se convierten en dioses al final, porque el foco siempre está en los jugadores, rara vez está en los entrenadores. Fíjate que los entrenadores con los que hemos ganado Champions son casi todos de un perfil bajo, Ancelotti, Zidane, Del Bosque, Henkens, Miguel Muñoz, pero todos de un perfil muy bajo, no eran protagonistas, no eran gente con carácter. El foco siempre está en el jugador, pues, que acaba convertido en un dios que acaba siendo caprichoso y acaba desmedido. Por eso tiene que venir alguien siempre a poner orden. Entonces, me he ido. ¿Qué me has preguntado? No, por qué crees que en este nuevo gran sector que es más de jugador, más de jugador, ¿qué tal? ¿Por qué crees que está pasando esto ahora? Pero eso no pasa solo de ahora, Quiero decir, pero el Madrid yo no lo había detectado tan fuerte nunca. Eso es lo que te iba a decir, que no es de ahora, pero que va increciendo. Pero es cierto que el Madrid, en ese individualismo que te digo, siempre ha tenido grupúsculos de los raúlistas, los casillistas, los jamesistas, ¿vale? Pero creo que donde más se acentúa eso es con la llegada de Cristiano Ronaldo. Creo que ese fenómeno en el Barcelona casi nunca ha pasado, casi nunca. O sea, ellos siempre han sido más colectivos, en el sentido de que siempre el foco ha estado en los entrenadores. Fíjate, se dice el Madrid de la Quinta, el Madrid de la Quinta del Ferrari, el Madrid de los Galácticos, el Madrid de Cristiano Ronaldo, el Madrid ahora de los jerarcas, pero siempre es el Madrid de Di Stéfano. Pero si mencionas a jugadores, es el Barça de Cruyff, el Barça de Kubala, el Barça de Van Gaal, el de Luis Enrique, son Barças de entrenadores, es lo colectivo. Entonces, sí que hemos tendido siempre más nosotros al jugador, pero eso se acrecentó de una forma bestial con Cristiano y con Messi. Por primera vez en Barcelona pasa con Messi, hay gente que es de Messi y que luego se va Messi del Barça y dejan de ser del Barça, o son del Barça pero de aquella forma, y hay gente
que yo conozco muchos que son de Cristiano y cuando se fue del Madrid, bueno, sí, tienen simpatías por el Madrid, pero son más de Cristiano que de Messi. Ahora pasa mucho, mucho. Es decir, hemos visto, por ejemplo, ese debate tan grande que hay ahora entre los de Vini y Mbappé, y se están pegando todo el día. Al final parece que lo que menos importa es el Madrid. Dice, pero bueno, ¿qué pasa? Cuando curiosamente además entre ellos no hay ninguna disputa, se llevan de maravilla, se llevan muy bien fuera del campo y en el terreno de juego, y dice, pero si es que ellos no tienen ningún problema, ¿por qué os estáis matando entre vosotros? Pues nada, hay más, hay gente que son de Carvajal o de Tren, hay diferentes grupos, pues bueno, que unos tiran para un lado y para otro y que están haciendo daño al Madrid, evidentemente, porque lo primero es lo primero, y lo primero es siempre mirar el interés colectivo, ¿no? Pero es complicado en los tiempos hoy de, pues eso, de las redes sociales, donde sí se tiende pues no sé, al icono, ¿no? Y bueno, pues es un poquito los nuevos tiempos. Es difícil de frenar esa inercia, creo yo. Y ya la última, que no te quiero quitar más tiempo, Javi, te quiero preguntar, sé que es un poco una locura, ¿no? Porque evidentemente ni tú ni yo somos entrenadores del Real Madrid, ojalá, no estaría nada mal, Javi. Pero si tú fueras Xabi Alonso, después de todo lo que está pasando esta semana y demás, en donde entiendo que todo lo que sale dentro será mucho más claro, ¿no? Mucho más patente, evidentemente, y sabiendo eso no es tonto, ¿no? Supongo que se dará cuenta de todas las situaciones y que entiendo que al final es un entrenador joven que a lo mejor no ha vivido todavía un polvorín dentro de un vestuario, ¿no? Que quizás otro está más hecho a estas cosas. ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué harías? ¿Tú crees que esto es mejor sentarte y hablar con cierto sector de jugadores o ciertos jugadores o a lo mejor tomar medidas un poco más drásticas? ¿Qué es lo que tú crees que se podría hacer para cambiar esta dinámica? Es muy complicado, ¿eh? Es complicado. Claro, todo pasa por encajar esas piezas que decíamos antes, porque parece un poco como si se haya traicionado a sí mismo, ¿no? Esto es un equipo que los 7 primeros partidos, 5 de Liga y 2 de Champions, lo juega de una forma nueva y de una forma muy firme, con el equipo empotrado en campo contrario, presionando alto, recuperando balones uno tras otro. Algunas fases de juego ofensivo buenas, no es cierto que no habían jugado bien, y defensivamente no nos llegaba ni Dios, o sea, más allá de lo de la Atleti, ni Dios, no nos llegaba nadie, por tanto, bien. Pero todo eso parece como se ha ido para atrás, ¿no? Ya no presionamos, ya no estamos tanto en campo rival, ahora ya estamos bastantes en campo propio. Entonces, yo volvería a reafirmar esas señas de identidad que identifican el juego de Xavi y, bueno, pues intentaría sobre todo afianzar ese 11 que decía antes, con Tren, que Tren nos puede ayudar muchísimo en la salida del balón, en la triangulación. El club lo llamaba mi mediocentro en el lateral, para que entienda la gente un poco cuál era la función de Tren en el Liverpool. Entonces creo que nos puede ayudar mucho con Valverde por delante, que, oye, una de las mejores temporadas de Valverde fue de extremo derecho. Recordad aquel gol de la final de Copa de Europa con pase a Vinicius. Entonces, con ese Valverde extremo, intentar, pues bueno, pues que Judy y Güler pues entiendan lo mejor posible en esas alternativas arriba-abajo y un poquito insistir en lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo te los ganas? Es difícil. Yo creo que serán los resultados también y poco a poco los resultados irán dando confianza, irán generando nuevas sinergias y todo se pasará. Y Vinicius acabará abrazado a Xabi Alonso, ¿no? Pero si todo va bien, quiero decir, el fútbol es así de caprichoso, ¿eh? A veces las victorias son la mejor medicina, ¿no? Siempre se dice. Claro, que empiezan así, mandándose a esparragar y que luego me decía un amigo que estaba muy metido en el Madrid antaño y me decía que Cristiano Ronaldo y Mourinho estuvieron meses sin dirigirse la palabra. Y fíjate, consiguieron pues aquella liga tan estupenda, ¿no? Entonces hay que tener paciencia e insistir en los activos positivos que tienes y un poquito abstraerse del ruido exterior, ¿no? Y de todo eso, porque si no, difícil. Bueno, pues, Javi, gracias por haber estado en el canal. No sabes lo que te lo agradezco, de verdad. Es para mí un placer poder tenerte las 2 veces que te he tenido y ojalá que sean muchas más. Ya sabes que las órdenes de alejamiento creo que en redes sociales no sé si se pueden poner, pero si no, tú me lo dices, oye, no me des más la vara y listo. No. Sé que siempre más me contestas con mucha simpatía y con mucha cercanía, así que te lo agradezco un montón. Ha sido un placer. Javi, nos vemos prontito. Muchas gracias. Cuídate. Adiós. Cerramos la conexión con Collins, con Javi, que como siempre les agradezco poder haber estado por aquí. Gracias de oro, pues por ser tan simpático, tan cercano, porque siempre lo es y porque además siempre me pone muchas facilidades para entrar. Voy a hacer un par de cosas antes de continuar. Hay un chico que he tenido que silenciar en el chat. No me gusta nada llegar a ese punto. Creo que primero he tenido que bloquearle
en Twitch y he tenido que silenciarle en YouTube. Le he silenciado 5 minutos porque no quiero. Es que no quiero echarle, ni mucho menos. Pero lo he dicho muchas veces, no voy a admitir insultos graves, sobre todo. No voy a decir insultos, pero insultos